Y ahí estamos al aire. Les damos la bienvenida a quienes estén conectados o a quienes estén conectando. Vamos por el segundo lanzamiento de nuestro sello Vintage Pal. Soy Michel Dev, soy uno de los fundadores y hoy día nos toca presentar a nuestro doctor, amigo, colega Leonardo Espinosa Benavides, que está ahí. Y hoy día tenemos un par de grandes invitados, como era de esperarse y no ser menos. En este caso tenemos a la doctora en literatura de la Universidad de Chile, la profesora y profesora investigadora de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad de Ibáñez, Verónica Ramírez Errázuriz, de Chile. Hola. Y tenemos también al doctor en literatura de la UNLP, autor de Los cuerpos del verano y los mantras modernos, editor de la Orsay, Martín Felipe Castañer, quienes nos van a contar su visión, cómo encontraron el libro, cuáles son las repercusiones a nivel universal de esta obra. Yo ahora les voy a dar el pase a ellos. Voy a estar en las sombras, así que no se fijen en mí, yo no existo para nadie, solo para que pregunten cosas puntuales de la editorial. Así que chicos, el escenario es de ustedes, bienvenidos a todos. Muchas gracias. Parece que tengo que comenzar yo. ¿Está bien, Leonardo? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, primero, muy buenas tardes. Felicitar a Leonardo por su publicación, transparentar mi sorpresa de que me haya invitado a presentar esta novela. Para mí ha sido un placer leerla y también es un gusto estar aquí conectada con ustedes. Voy a leer unas breves líneas que traje preparadas. Espero no aburrirlos, así que, bueno, ahora comienzo. Comienzo con esta cita. La interacción entre humanos y arañas o escorpiones, a pesar de ser ancestral, no corresponde a una de presa y depredador, sino más bien a una de encuentros accidentales. El hecho de que el envenenamiento humano sea posible es resultado de dos factores. Uno, los humanos comparten varios componentes neuronales y celulares con los insectos y mamíferos pequeños que son normalmente las presas de estos arácnidos, es decir, el veneno tiene también efecto en los humanos. Y dos, los extensos y amplios hábitats de ambas especies colocan a humanos y arañas en proximidad los unos con los otros, resultando en el desencadenamiento inadvertido de sus mecanismos de defensa animales. En otras palabras, encontrarse en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado. Este es el epígrafe que antecede a la obra que nos ha reunido hoy. La cita fue extraída y traducida por el autor desde un trabajo del Dr. John Saucier, publicado el año 2004 en el Journal Emergency Medicine Clinic of North America. En ella se explica que las arañas no atacan a los humanos de acuerdo a su naturaleza, sino que este hecho responde a situaciones accidentales, o mejor dicho, a desencuentros, donde la mala fortuna es el factor clave. La cita además remarca que el hecho de que un humano se vea afectado por el veneno de un arácnido se explica porque aquel comparte componentes biológicos con especies que, según la cadena alimenticia natural, sí son presas comunes de las arañas. El epígrafe nos conduce a varias partes. En primer lugar, nos advierte que la perspectiva médica, así como las patologías que transmiten a través del órgano de la piel, serán fundamentales en la obra. Y en segundo lugar, nos susurra que la acción se desarrollará en torno a la relación de un humano y un arácnido. Un aspecto interesante de la obra es que estas especies se instalan en un tiempo futuro, o mejor dicho, imaginario, en el que ambas han evolucionado al punto de poder comunicarse, formar equipos y establecer una verdadera amistad. Loxosceles es un género de arañas araneomorfas de la familia Sicaridae, altamente venenosas. La Loxosceles laeta, o también conocida como la famosa araña de rincón, cuya mayor distribución se encuentra en Sudamérica, es sin duda la más tóxica y peligrosa. La loxonauta que coprotagoniza la obra de hoy, que hoy nos convoca, es una fusión humano-arácnida y al parecer su evolución ha conservado y potenciado las mejores cualidades de ambas especies. Entre esta araña humanoide e Ítalo, el humano de la historia,
No existen encuentros accidentales y al contrario de la cita médica leída al inicio, ambos parecen reunirse en el lugar y en el tiempo correcto para apoyarse mutuamente y sobre todo para solucionar problemas que están afectando a otras especies. La relevancia del avance científico y del desarrollo tecnológico para que se dé esta convivencia en términos sanos y viables, incluso fuera de los límites de la atmósfera terrestre, materializada, por ejemplo, en los trajes que utilizan los personajes, nos conduce sin duda y sin cuestionamientos desde las primeras líneas hacia el mundo de la ciencia ficción. Denominar al Homo sapiens de relato como Italo Calvino es otra gran jugada del autor, puesto que desde la primera página nos sumergimos en el ambiente de las cosmicómicas del escritor italiano, y comprendemos que el tono humorístico y el estilo paradojal relativo al universo, a la evolución, al tiempo y el espacio van a estar presentes, muy presentes. Al ver escrito el nombre de Calvino, caemos en la cuenta que también se dialoga con este narrador desde la forma y no solo desde el contenido, ya que las cosmicómicas también se inician con un paratexto que proporciona al lector nociones de evidencia científica para inmediatamente desarrollar en la obra el tema presentado. Los viajes por el tiempo desarrollados por el homonauta y la loxonauta me recuerdan obras emblemáticas como La pluralidad de los mundos desconocidos, escrita por Camille Flammarion en la década de 1860. El haber proyectado la posibilidad de que existieran otros mundos habitados y más aún vidas inteligentes en esos múltiples mundos, le valió a Flammarion la expulsión del Observatorio de París, por ser más bien un poeta que un astrónomo. Como le dijo en su cara Le Verrier, el director de la institución astronómica en aquellos años. Me da la impresión de que la permanente burla hacia la especialidad dermatológica planteada en la obra que presentamos hoy también despierta un cierto temor en su autor por la posibilidad de ser expulsado de su beca de dermatología o sufrir algún tipo de consecuencia de parte de su gremio. Lo cierto es que la dermatología siempre ha tenido esa fama, quizás injustificada entre las otras especialidades médicas, sobre todo de las más exigentes desde el punto de vista quirúrgico. Se trata, no obstante, de una mirada despreciativa que no alcanzan a percibir los legos, pero es que es muy evidente entre los colegas. Vale precisar que toda mi vida he estado rodeada de médicos, padres, hermanos, esposos, suegros, padrinos, amigos, etc. Y según mi experiencia, creo que ese juicio responde más bien a una suerte de envidia, porque los dermatólogos viven muy bien económicamente hablando y no tienen que madrugar para atender urgencias, no se quedan obligados por semana a pasar visitas tempranas, en la mañana pacientes hospitalizados, y lo más importante, es muy extraño que sus pacientes se compliquen, a excepción del cáncer a la piel, por supuesto, patologías que menciona como entre las más terribles diagnosticar un dermatólogo. Justamente este punto, el de la poca o mucha relevancia de la dermatología entre las demás especialidades médicas, es el que conecta esta novela corta con la actualidad, asunto fundamental para capturar lectores. El escenario epidemiológico en un planeta o mundo en particular permite a dos dermatólogos, en especial a un Homo sapiens, una oportunidad para dejar en claro que los dermatólogos médicos, al fin y al cabo, y que son tan fieles a su juramento hipocrático como cualquier médico de cualquier otra especialidad. Y hacer lo que le corresponde hacer, incluso más. Esto en función de cumplir con la exigencia de su carrera profesional, y a través de ese acto se convierte en un héroe que trasciende especies, así como tiempos y espacios, incorporando un profundo componente trágico a una obra evidentemente cómica. La pandemia a la que nos enfrentamos en estos días también parece haber contribuido, por una parte, a resaltar la relevancia de otras áreas del conocimiento que habían permanecido relegadas en Occidente y en nuestro país, como la medicina pública y la epidemiología. Y por otro, a que la población tome conciencia de la importancia de la salud en general, sea cual sea la especialidad, para el desarrollo de la economía y nuestra vida en sociedad en todo su sentido. El monstruo instalado en el mundo de los Pandinus sapiens evidentemente puede leerse como una metáfora del COVID-19, pero el acto heroico de Ítalo, ¿a qué podríamos compararlo? ¿Quién o qué sería el Ítalo que necesitamos? En un ejercicio comparativo entre la ficción proporcionada por la obra y nuestra realidad, ¿qué o quién representaría el rol de la loxonauta Craig Carelenc en cuanto que asiste a Ítalo para concretar su decisión de inmolarse por los demás? Preguntas como estas fueron las que a mí en particular me capturaron, a lo que se suma una narrativa que fluye, una trama que atrapa y un
tragicómico que le viene como anillo al dedo a estos tiempos de caos mundial en el que todos los días desde hace meses nos enfrentamos a un sinnúmero de situaciones medularmente tragicómicas. Por mi parte. Bien, ahora pasamos a... No, no sé si se colgó ahí el final, que no escuché el paso. Ahí. No escucho a Leo yo. ¿Tú tampoco? Volví. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí estás, ahí volviste. Un pequeño momento ahí. Los dermatólogos me estaban hackeando aquí la imagen. Ahora sí. No sé si escucharon todo hasta el de lo que dije, ¿no? Sí, la parte final. ¿Sí? Sí, Ya. sí. A mí justo se me trabó, a mí justo se me trabó en lo último. Bueno, no sé si Verónica quiere rematar de bueno. nuevo esa partecilla. Sí, bueno, no sé si alcanzaron a escuchar las preguntas que hice, bueno, sí. Que en el fondo creo que lo tragicómico le viene como anillo al dedo a este momento, ¿no? Que estamos enfrentados todos los días, hace meses, a un sinnúmero de situaciones medularmente tragicómicas, ¿no? Por eso que me parecía en perfecta lógica el tono, ¿no? de la obra. Bueno, eso. Disculpa que te lo hice repetir. Justo, en realidad sí lo había escuchado, pero antes de que justo de que termines el traspaso, ahí es cuando se congeló la imagen. ¿Sí? Perfecto. Bien. Bueno, entonces asumo que es mi turno. Voy a hacer un análisis y unas reflexiones sobre la novela. En mi caso no las escribí, sino que las tengo acá en la cabeza, ¿no? Como porque así tenemos la variante del ritmo y vamos pasando, ¿no? de uno a otro, de lo escrito al oral. Y después lo que vamos a hacer, siguiendo el ejemplo de Vero, es hacerle preguntas al autor. Así que andate preparando. Bueno. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Estoy acá con muchísimo gusto. Tuve la oportunidad de leer la obra en las últimas semanas y lo hice efectivamente disfrutando el humor que tiene la novela. Y aún así me parece que lo primero que se destaca es que tiene un doble registro, y ese doble registro funciona con un equilibrio perfecto a lo largo de la novela, porque lo que Vero recién definió como tragicómico, eso está presente no solo en determinadas etapas de la novela, sino dentro de cada página. Esto creo que el mejor ejemplo es en cómo está tematizada la visita de los dermatólogos espaciales o dermonautas, los podríamos llamar, en sus visitas médicas, entonces con las... una cosita, ¿se podrían silenciar los demás micrófonos? Porque acá me... No sé si el resto escucha bien. Ahora está. Bien, ahí perfecto. Ahí después cuando volvemos a la parte de las preguntas los volvemos a poner. Gracias. Como decía entonces en estas consultas médicas, ¿no? que hacen nuestros protagonistas, ahí retomo algo de lo que recién decía Vero, que me pareció tan adecuado, que claro, la profesión del dermatólogo no lo lleva generalmente a las urgencias,
que es algo que en un momento se sugiere en la novela cuando están hablando los dos protagonistas, pero precisamente eso muestra ese oxímoron que hay, o ese doble registro, porque efectivamente ellos se encuentran en situaciones peligrosas y en situaciones de urgencia. Entonces, es decir, este doble registro entre lo cómico y lo grave, entre lo que no es urgente y lo que es liviano, frente a lo que es una emergencia que requiere la rapidez, se va desarrollando a lo largo de toda la novela, y eso es lo que lo hace tan amena y al mismo tiempo que permanezca en la memoria. Y como les decía recién, hay una circunstancia ahí en estas primeras visitas médicas que hacen nuestros dermanautas, en la visita a ese primer monarca, en lo que es la novela, ¿no? En esta primera visita que hacen, porque tenemos entonces, como les decía, un doble registro, pero esta vez de modo literal, en la conversación que tienen, porque por un lado los astronautas están hablando con el monarca, al que se tienen que referir de una forma ceremonial, al que tienen que encontrar la manera de no enojarlo para poder llevar a cabo su misión, y al mismo tiempo, y esta me parece que es la genialidad y el buen tono que encontró el autor, es poder cambiar el registro de un modo soberbio cuando pasa al chat interno. Tenemos acá entonces una gran tematización sobre lo que es la burocracia, sobre lo que es la formalidad de ciertos ambientes, y al mismo tiempo, de un modo muy exacto, lo que es la camaradería. La camaradería entre aquellas personas que se encuentran en un mismo frente del campo de batalla, sean soldados en un campo minado, pero también doctores, ¿no?, que se encuentran en el hospital, ¿no?, y desarrollan esas estrategias de camaradería para poder sobrevivir y sobre todo para poder entenderse y para poder sortear las aventuras que resultan de cada emergencia de una manera en la cual ese peso de la brutal que tiene la responsabilidad médica no los agobie. Entonces, en ese sentido, el autor creo que encontró una gran manera en este doble diálogo, ¿no? Y efectivamente así es como está sucediendo cada día más, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en cada sala de Zoom tenemos la posibilidad de hablar en la misma plataforma en público, digamos, y al mismo tiempo en un chat interno, ¿no?, comunicarnos con con algún amigo, ¿no?, y quizás hablar mal de alguien, lo cual puede llevar a complicaciones si le erramos, ¿no?, de chat, de conversación. Entonces, ese humor hace que la novela avance de manera muy lograda, y creo que el mayor recurso, además de esta doble conversación que se tiene a la vez y que al mismo tiempo el lector puede seguir con mucha facilidad, es el tipo de dialecto que utilizan los personajes, ¿no? Entonces, cuando la novela comienza y uno cree, ¿no?, que vamos a estar frente a la formalidad, ¿no?, de muchas novelas de ciencia ficción que quizás se toman la solemnidad demasiado en serio, ¿no?, de pronto aparece el dialecto chileno para salvarnos, ¿no?, y darle una gran humanidad. Aunque debería decir que no es únicamente chileno, ¿no?, que hay una idea de conosurismo, ¿no?, en una especie de futuro en la cual espero que algún día suceda. Nuestras naciones, en este caso Chile, Argentina, pero podríamos sumar otras más, no estén divididas simplemente por tener una cordillera en el medio, ¿no? Y que efectivamente sean una única y gran región.
Y por supuesto, cada uno con sus particularidades, que es lo que pasa entre los dos dermatólogos protagonistas de este libro. Que me resultó muy interesante de que cada uno tenga su propia raza, aunque siempre dentro de los límites de los sapiens. Ahí creo que está, bueno, una de las cuestiones que iba a mencionar ahora más adelante, ¿no? Cómo el autor utiliza, como se habrán dado cuenta, su expertise médica para trabajar de una manera muy bien utilizada el lenguaje médico, digamos, lo que lo acerca en ese sentido a una ciencia ficción más dura, ¿no? Pero generalmente estamos acostumbrados a que la ciencia ficción dura sea de física y química, y no de dermatología, ¿no? Pero efectivamente eso, como acabamos de ver, es posible. Pero también está esta, digamos, esta presencia del discurso científico en lo que son las razas, ¿no?, de estos personajes, como dije recién. Y creo que ahí el acierto es hablar de sapiens, ¿no?, y pensar, como dijo Vero recién, ¿no?, en torno a las diferentes razas presentes en el libro, en que todo en este futuro es posible que sea algo sapiens, ¿no? Nosotros tenemos simplemente mencionadas 2 o 3 de estas razas, pero se me ocurre que si hubiera secuelas de este libro, ¿no?, que no voy a negar ni afirmar de que podría haber, bien podría haber Canis sapiens, por ejemplo, ¿no? Y otras mezclas dignas de los bestiarios medievales. Para seguir, recién acá Vero habló de Italo Calvino y mencionó las maravillosas cosmicómicas. A mí se me ocurrió también una serie de lecturas que me gustaría señalar, de las que se podría trazar una especie de genealogía de este libro, en algunos casos más explícito, como el tema de Calvino, y en otros más sutil. De hecho, de Calvino podemos mencionar, además de las cosmicómicas, también las ciudades invisibles, porque al fin y al cabo, acá, en este caso tenemos a los viajeros, ¿no?, que a modo de Marco Polo, pero digamos, Marco Polo de la ciencia y de la medicina, ¿no?, tienen que ir de lugar en lugar, ¿no?, y hablando con seres que son más poderosos que ellos, ¿no? El Kubla Khan acá sería el soberano. Después un misterioso personaje que aparece a la mitad del libro, del que no voy a decir nada para no spoilear. La presencia de una federación. Lo de la federación es importante para trazar una idea de mundo. Bueno, de mundo, debería decir de sistema solar. Y hablando de sistema solar, recién leí una frase que compartió un amigo sobre una frase supuestamente dicha por el presidente que ustedes tienen ahí en Chile, y la frase decía, al sistema solar le pido como presidente de Chile que no se extinga. Bien, bueno, ese es el lugar donde transcurre esta novela, ¿no?, la grandiosidad del sistema solar. Como ustedes sabrán, creo que la ciencia ficción que transcurre en el espacio se puede dividir generalmente en 2 bloques, ¿no?, los que tienen alienígenas y los que no tienen alienígenas. En este caso, por supuesto, acá incluimos, ¿no?, los alienígenas, ¿no?, como también las mutaciones, ¿no?, los animales que no sabemos, o criaturas, para no decir animales, que no sabemos exactamente de dónde surgen. Por supuesto, como decía recién, la novela es parte de esa tradición, en la que podemos poner a Star Trek, Star Wars, incluso la parodia, ¿no?, tan divertida que se llamaba, creo que Star Quest, en la que actuaba Alan Rickman. Seguramente alguno se acuerde de esa gran película. Pero también pensé algo que tienen en común todas estas series o películas, que es el universo Heinisch de Ursula Le Guin,
esta presencia de una federación, ¿no? Nos hace recordar a algo, ¿no? que va al intento de que haya una especie de concordia intergaláctica o intragaláctica, y la posibilidad de estar comunicados, ¿no? Por más que haya, por supuesto, Galaxy Quest. Acá me señalan exactamente. Y eso es precisamente lo que ofrece la Federación. Al mismo tiempo, esto tiene sus puntos negativos, ¿no? Que, como dije recién, es la burocracia, ¿no? La burocracia es otro de los temas que subyacen a este libro, de los cuales los médicos muchas veces son víctimas. Sigo pensando otras ramas dentro de este árbol genealógico que tiene la novela. Pienso en Vonnegut, en la utilización del humor en la ciencia ficción, ¿no? Que es algo que muchas veces el género a veces peca de esta solemnidad, a veces innecesaria. Y Vonnegut muestra que se puede acceder, ¿no? a una mezcla, ¿no? En la que lo que nos rompe el corazón puede ser lo mismo que nos hace reír, que es lo que ocurre en este caso. Y lo mismo si pensamos en grandes parodias del género, como los libros de Douglas Adams. Acá no podríamos tener a los autoestopistas intergalácticos, salvo que en este caso no son ellos los que están haciendo el autostop. Pero de todas estas series de referencias, a mí hay una que me interesa mucho más, que es Angélica Borodiller. Angélica Borodiller es una de los mejores autores argentinos o latinoamericanos, debería decir, a esta altura, vivos, y realmente la obra de Borodiller es una obra fantástica, inmensa, que no me canso nunca de recomendar. Y que no siempre ha circulado de la forma en la que tendría que hacerlo, a partir de la calidad de sus escritos. Aunque, por supuesto, siempre da mucho placer cuando la menciono, cuando alguien la menciona y aparecen los seguidores de Angélica diciendo: acá estoy yo, que compré toda su obra, aquí estoy yo, que amo tal libro. Eso siempre es muy reconfortante. Y en este caso, el libro en el que estoy pensando es Trafalgar, una de las obras maestras de Borodiller, que lo sería si no fuera porque escribió Calpa Imperial. Pero bueno, tenemos entonces a Trafalgar. Trafalgar es la historia de un supuesto viajero por el espacio, que viaja desde Rosario, en Argentina, al espacio sideral a bordo de su cacharro. En este caso, por supuesto, no es ese cacharro lo que concuerda, porque la nave espacial que tienen acá, al revés, es una tecnología muy buena, sino por el tono a partir del cual Trafalgar tiene sus aventuras, que después cuenta en el bar con sus amigos. Acá sería tomando una piña colada en la playa. Pero más allá de eso, como les decía, hay algo que es el tono que encuentra Angélica Borodiller en Trafalgar, que es el viajero del espacio, ¿no? Que llega a un mundo que no conoce, y en ese mundo le pasan cosas que son al mismo tiempo delirantes y al mismo tiempo que lo atraviesan, ¿no? Que son problemas serios, que no tienen una fácil solución. Y este conflicto me parece que está clarísimo en las dos, en realidad debería decir tres aventuras que viven los protagonistas, ¿no? Digo tres incluyendo la del interludio, pero bueno, yo ya prometí que eso no iba a contar. Así que espero que aquellos que les haya gustado Trafalgar de Borodiller vengan a este libro, y viceversa, los que les guste este libro después pasen a Trafalgar. Hay otras referencias que me gustaría mencionar. Hay una referencia a Borges, a un cuento llamado El Inmortal,
en el que Borges cuenta precisamente la historia de un ex centurión romano, si no recuerdo mal, su cargo dentro de las legiones, ¿no? Que atraviesa, no sé si decir el espacio, pero sí el tiempo, y que así como está la referencia a Calvino, tenemos también esa referencia borgiana ahí que realmente vale la pena explorar. Después también a Blade Runner, porque en Blade Runner hay una escena que es fundamental, que es cuando cuando la criatura se enfrenta al creador. Y creo que eso es un tópico, volviendo a esta idea de bestiario medieval que habíamos mencionado antes, presente en la novela, que yo creo que hace un diálogo muy fértil, porque acá siempre es el problema de no spoilear, ¿no? Uno querría contar todos los detalles del libro para justificar más su punto, pero simplemente les digo que uno de los mejores momentos de esta novela es cuando hay un encuentro entre una especie de criatura y creador, aunque no sé exactamente eso lo que realmente esté sucediendo, pero es suficientemente cercano, y realmente eso tiene un pathos, ¿no? Tiene digamos, para nosotros, ¿no? Los seres humanos, que no sabemos de dónde venimos, salvo por el desarrollo de las ideas científicas, ¿no? Que precisamente intentan ponernos un lugar en el universo, desde Newton, bueno, desde Newton no, desde mucho antes de Newton, pero digamos, con los hitos, ¿no? De Newton, de Darwin. Entonces, muchas veces, a veces este tipo de obras lo que hacen es intentar tomar esas ideas científicas y utilizarlas desde la imaginación, desde la especulación científica o futurista, desde la extrapolación, ¿no? Seguir intentando ahondar en esa respuesta que nos excede. Y en ese sentido, y bueno, creo que voy a terminar acá, porque si no, ya me voy. Martín, te quedaste pegado. Parece que se fue. Verónica, tú lo ves, Sí, está pegado. te tomó muy en serio, Sí. lo de terminar ahí. Ahí volvió, ahí volvió. Martín, volviste. Ahí volviste. ¿Qué fue lo último que se escuchó? Dijiste, aquí voy a Ah, terminar, bueno. y te quedaste pegado. No era tan literal, no era tan literal. Lo que había dicho era muy sencillo, que para terminar, creo que lo que hay algo que quiero destacar, que es uno de los mejores. Ay, no, de nuevo. A ver si vuelve Martín. Escucha. Algo pasa que no, Martín. que la idea no puede salir. Está censurado el final de Martín. Ahí lo estamos escuchando. A ver. Si no empiezo a hablar. Si no, yo empiezo a escuchándolo atentamente. A ver. Está congelado. Sí. Por mientras que Martín vuelve, a ver si es que vuelve. Martín Nauta pusieron ahí abajo. Ahí volví. Ahí. Lo que hice fue cambiar la conexión para no depender de la Wi-Fi. Adiós, Martín Nauta, me dicen acá. Bueno, lo que decía, si no me interrumpo, si no seguimos con las preguntas al autor, es el personaje de la loxonauta, que me parece muy logrado, y que creo que hay un punto donde se ve eso, que es cuando ella menciona que es una minoría. Creo que eso es algo que muestra cómo la ciencia ficción nunca está en desapego de la realidad. Está esta idea de que a veces, muchas veces uno ve en estos debates en torno al género fantástico versus a otros géneros,
Y a veces uno tiene que leer cosas como que el realismo es el único que tiene lugar para la crítica social, y creo que la ciencia ficción precisamente se constituyó como un género que lo que hace es hacer crítica social todo el tiempo. Entonces, cuando destaca que la loxonauta es una minoría, y cuando describe, y acá con esto cierro, el tema del traje espacial. Hace poco leí una nota que salió creo que en el New York Times, donde decía, era una entrevista era una nota sobre los trajes, la historia de los trajes espaciales y los nuevos trajes de SpaceX, y en un momento había una frase muy linda que decía, los trajes, entendemos espaciales, los trajes son los mamíferos con más personalidad del hardware espacial. Bueno, y efectivamente, ¿no? Los trajes en sí mismos tienen mucha personalidad. Hablan de mucho más de lo que es la misión espacial en sí misma. Y de hecho decían que los nuevos trajes estaban hechos a la manera de tuxedos, ¿no? De trajes de etiqueta, ¿no? Porque el concepto es, no importa qué feo seas, siempre vas a quedar mejor con un traje de etiqueta. Bien, entonces el trabajo que hace la novela, ¿no? Con la loxonauta, siendo una criatura que fue una de las diferentes especies sapiens que hay en la novela, pero una minoría al fin y al cabo, tiene este problema que tiene con el traje espacial, ¿no? Porque tiene que utilizar un traje que no le pertenece de homonauta. Entonces tiene esta maravilla que creo que es inolvidable de imaginar a nuestra amiga araña con los dos brazos en cada manga y dos piernas en cada una de las mangas del pantalón. Bueno, con esto dejo, antes de que se me vuelva a cortar, tengo comentarios también, pero ya creo que son preguntas y otro tipo de cuestiones a Vero y a Leo. Así que yo le diría que entonces que pasemos directamente a las preguntas en el chat, ¿no? Si alguno tiene. Vero, ¿vos tenés alguna o empiezo yo? Voy igual a hacer un comentario, agradecerle estas palabras antes de... Ya, sí, me voy a tomar ese. No, bueno, ahora sí, bueno, saludar a todos los que están acá presentes, los que están escribiendo los comentarios, y comenzar agradeciéndole a ustedes dos también, de nuevo, ya se lo he dicho harto, pero para los que están bien, decirles que son dos personas a las que admiro mucho, así que estoy muy contento de escucharlos hacer todos estos análisis, me encanta que pongan ahí sus maestrías en juego. Y muy solamente para responder uno más la idea global que cada uno comentó, de lo que comentaba Verónica, bueno, yo sabía que iba a ser también interesante porque sabía que estás, además de la literatura misma, rodeada del mundo médico, y efectivamente, claro, ese componente tragicómico, mezclado con lo que algunos saben, ¿cierto?, el mundo interno médico de los dermatólogos, ese rol que juegan, me alegra que lo hayas visto, que se haya expresado de esa forma. Y lo que comentaba Martín, por otro lado, bueno, hartas cosas, pero a grandes rasgos, efectivamente ese deseo mío de poner ciertas referencias pequeñas que quizás no sean tan siempre explícitas, pero que permitan esa genealogía, como decía Martín. Así que eso en primera instancia, quería para agradecerles estos primeros discursos que comentaron, y ahora sí los dejo continuar con las preguntas respectivas. A ver qué va a salir de acá. Yo no sé. ¿Está bien? Uy, yo te escuché pegada. Te escuché bien ahora, sí. Súper. Bueno, tengo hartas preguntas, pero voy a hacer una primero respecto al texto mismo, que me quedo dando una vuelta de un tema que no mencioné y creo que Martín tampoco, que es respecto al homonauta, el personaje de Ítalo, me llamó la atención que parece ser un héroe muy solitario, como que no parece tener un lugar que realmente le pertenezca, adora su propio mundo, su cabaña, con este lugar idílico para todo santiaguín que pueda tener
la mitad de su cuerpo en la cordillera y la otra mitad en la playa, ¿no es cierto?, simultáneamente. Pero que al mismo tiempo añora irse pronto a una nueva misión, como que tampoco está, ¿no? O sea, no sé si puedes profundizar un poquito sobre ese elemento de ese personaje o yo hice una sobrelectura al respecto, no sé, si nos puedes contar algo más. Sí, bueno, en ese sentido, de hecho, uno de los lectores con los que trabajé como lector beta, gran amigo mío también y colega, que debe estar por ahí, es otro dermatólogo que es el Agustín González, que debe estar escuchando. Hicimos ese análisis mismo de esas características de Italo Calvino como este un poco cínico quizás. Eh, y yo creo que efectivamente Italo Calvino en su condición de dermatólogo que tiene esta sensación de añoranza, pero que a la vez tiene esta intranquilidad, yo creo que es parte de ese elemento central que quise poner en la novela misma, de este personaje que en cierto modo pretende mostrarse quizá como un poco nihilista, como decir, qué tanto las cosas que importan, pero que a la vez exuda todo el rato, en verdad, que él sí tiene ganas de hacer cosas significativas, como esa lucha de visiones filosóficas. Y creo que eso también, creo que no es único a la dermatología, creo que por supuesto es un elemento que se puede extrapolar a otras profesiones, a otras cosas, pero con la dermatología me calzaba bien, como ese sentido del dermatólogo que en cierto modo comprende el nicho en el que está, que por momentos puede parecer quizá muy trivial, quizá muy pequeño, pero que a la vez sabe todo lo que puede expandirse. Pero lucha con esa situación. Entonces, eso pasaba con Ítalo, creo yo, que es un personaje que se ha convertido un poco en alguien cínico, pero que su colega, ¿cierto? Y que se demuestra también cuando él habla, es capaz de ver y se logra entrever que es más, que es cierto que son otras cosas aparentemente las que a él lo han frenado, o lo que le han puesto las trabas. Eh, Así que yo creo que esa es como la idea, esa es la idea de generar esta especie de ambigüedad en las intenciones de quién puede ser un héroe realmente eh, y ver cómo se desenvolvía. No sé si eso responde a algo un poquitito, la idea. Uh-huh. No, perfecto, súper, súper claro. Claro, porque habíamos mencionado mucho más el personaje de, ¿no es cierto?, de la loxonauta y habíamos dejado un poco ahí en ascuas lo que pasaba con el otro protagonista, entonces por eso me interesa profundizar. No sé si hago otra pregunta o le doy el pase a Martín. A ver qué dice Martín. Hace otra. Vamos con otra. Hago otra, bien. Yo sé que Martín dice que no hay que spoiler, pero me intriga mucho el inmortal, ya el personaje inmortal, ese ser con una infinitud de años, cuyas facciones propias ya no las tiene, como que las ha perdido, que se nutre de otra especie para conseguir esa inmortalidad. ¿De dónde sacaste ese personaje, no? ¿De dónde surge? ¿Cómo nace? ¿Cómo se conforma? ¿Qué quisiste representar con él? No sé, qué función, relevancia, ¿no? O sea, me intriga un poco. No sé si es que se puede decir algo sin spoilear al respecto. Sí, yo creo que sí, yo creo que se puede. A ver, la figura del inmortal era un elemento que la verdad es que tenía ya imaginado literariamente hace varios años. Hace muchos años atrás, alguna vez, eh, cuando leí de hecho el cuento de Borges que se llama El Inmortal, eh, había generado esta imagen, esta idea mía de cómo podría ser un inmortal, cómo mezclar la parte científica de cómo podría un humano llegar a ser inmortal, por un lado, y en otro mezclar estos aspectos borgianos más literarios, ¿cierto? De este concepto de inmortalidad versus eternidad e infinitud, en el sentido de cuánto puede abarcar una inmortalidad realmente. Y ese inmortal lo tenía guardado en mi mente como personaje escondido, y nunca supe realmente en qué historia ponerlo, pero estaba ahí. Y cuando surgió esta posibilidad de llevar a cabo este libro, que es parte de ¿cierto?, una colección que tiene 7 ediciones, recuerdo que cuando Mitchell me invitó a este proyecto y era un tiempo más o menos acotado para generar esta novela, supe que ahí tenía que estar, supe que tenía que estar ese personaje y ahí me di cuenta que este personaje quizá no estuvo hecho para hacer un cuento en sí mismo, una historia en sí misma, pero que sí iba a jugar este rol
en otras cosas, que en este caso viene a ser este como demiurgo, ¿cierto? Esta figura enigmática que está por ahí, que sabemos que tiene cierto poder, pero no estamos tan claros, que en cierto modo a veces Ítalo piensa que a lo mejor tiene miedo, pero la Loxonato dice no, en verdad no. Y ese personaje tenía muchas ganas de ponerle las suficientes capas para que el lector cuando lo escuchara hablar fuera como dudando de este personaje me está hablando en serio o no me está hablando en serio, ¿es realmente sabio o en verdad es un charlatán? Como que de ahí tenía esas ganas de configurar la idea del inmortal y todo lo que puede conllevar. Y siento que a la vez lo ocupo como el pilar central para hablar de las ambigüedades de la existencia misma o de aquellas capas a la vez que uno a veces simplemente no va a lograr comprender del todo. Redundando también ahí en la idea nuevamente de Ítalo, extrapolado a otros personajes como alguien solitario, ¿cierto? Esas dificultades al momento de entender los pensamientos de los seres vivos en general. Porque el inmortal, si bien es inmortal y tiene esta, quizá es fácil divinizarlo, se recalca que al final del día es humano. Entonces, me servía para esta dualidad, estos claroscuros y contraposiciones. De ahí nace él, de ahí nace esta figura. Bueno, Gracias, aprovechando... Leonardo. Ahora le doy el pase a Martín. Aprovechando que ya spoileamos al inmortal. Gracias, pero aprovechando que ya mencionaste esto de que ya venías pensando hace varios años esta figura del inmortal, la primera pregunta es clara pero necesaria. ¿Cómo se te ocurrió esta idea del libro? ¿Ya estaba antes de la pandemia? ¿Se terminó generando durante estos, digamos, a comienzo de año? ¿Cómo fue la génesis? Y la segunda pregunta, que ya te la tiro en este momento, es si pensaste continuaciones. Si pensé, ¿cómo? Continuaciones. Si pensaste continuaciones. Ah, ya, continuaciones. Puede ser una saga. La presión al tiro. No, pero respecto a la génesis del libro, a ver, yo creo que se conjugaron, así como el inmortal era un elemento que sabía que algún día iba a ocupar, pero que no hasta la fecha no lo había hecho, a la vez entró en el elemento que quizá un poco inconscientemente sabía, pero que aún no me atrevía, era que siempre pensé, tengo que escribir algo con respecto al mundo de la dermatología. Con lo que he visto, con lo que he estado analizando, con las vivencias que he tenido. Pero a la vez tenía ¿no? De como el que está inserto en algo y teme jugar con las herramientas que tiene la literatura de transparentar o de manifestar cosas que a veces uno esconde. Entonces sabía que la dermatología algún día me iba a saltar en el aspecto literario. Y de hecho, antes, años previos, a veces pensaba, ¿qué podría escribir respecto a dermatología? Y pensaba, no sé, elucubrar con alguna patología que se me ocurre como algo con ciencia ficción, pero no lo concretaba. Y ahora, bueno, y con esa idea, que fueron prepandemia, el concepto de los dermatólogos, más el inmortal, y la idea de armar una historia en torno, cuando tuve la invitación de Mitchell, que ahí ya sí fue en contexto pandémico, donde donde todas las certezas de la vida cotidiana ya no eran tan certezas, sentí que ahí se armó este momento, esta situación de comenzar a armar esta historia. Y sumado a eso, yo actualmente mi tesis trabajo de investigación / tesis para egresar con la especialidad de dermatología tiene que ver con el loxocelismo, con esta condición, con lo que implica una mordedura de araña rincón, ¿cierto? Que lo vemos los dermatólogos. Entonces ahí fue esta alineación de temáticas, ya inserto ahora en la pandemia, que dieron vida a esta historia. Y yo creo que si bien se mantiene lo que suelo escribir, por ejemplo, en la hora previa, que Verónica conoce por cuando hicimos la presentación de mi libro anterior, siempre está mi deseo de esta indagación en la vivencia humana, como en el espíritu humano, como en la intención humana, sobre todo desde personajes pequeños, pero en mundos muy complejos. Pero lo que en mi previa era más quizá un estilo nostálgico, melancólico, en este, quizá por la vivencia misma, se transformó más en esta forma más irónica, más satírica, más sarcástica. Y así nacieron estos personajes y así se conjugaron todos estos lados para formar la historia. Y respecto a las sagas o secuencias,
La verdad, Oh. yo como lector, mira, yo como lector, no sé por qué, quizás porque soy por el estilo de vida, pero yo no soy tan bueno para leer sagas en general. Siempre prefiero los libros, como dicen los gringos, los stand-alone, ¿cierto? Como el libro que se para por sí mismo. No sé, una cosa personal. A veces pienso que como, no sé, por la rapidez del día a día en mi trabajo, como que a veces pienso en una saga y digo, uff, es mucho, mucho compromiso, mucho libro, no voy a poder, me voy a quedar a la mitad. Entonces tengo un cariño en los libros que son el libro, y ya. Pero no es el primero que me consulta por eso, yo creo que voy a tener que ahí evaluar, ver qué sucede, ver qué va a pasar. Así que eso. Quizás, chicos, deberíamos pasar a las preguntas de los participantes del chat. ¿Sí? Del Veamos si a público, sí. Mira, ver. hay una duda aquí que quizás es importante. Dice una persona que tiene comezón en el codo. No sé qué será. Bueno, pero dice aquí, Lo conozco, el lo universo conozco. planteado sobre Federación, que le llamó mucho la atención, y cómo existe incluso una especie de Cruz Roja Galáctica. Y ahí está el tema que tocaste hace un rato atrás de existirán más historias sobre esta federación tan jocosa. Bueno, a ver, primero lo del codo, es importante que me mandes una foto clínica, porque si no un dermatólogo sin imagen no puede hacer mucho. Y respecto a la federación la verdad es que yo lo ocupé, confieso que mi concepto de federación, más que como elemento de armar una arquitectura de una especie intergaláctica, la verdad es que ocupé mucho la federación más bien anclada a lo que implica ser de la federación para los dermatólogos del libro. Es decir, si se fijan a lo largo de la historia, estos dermatólogos, ellos saben que son dermatólogos federados, que son de la federación. Como a diferencia de algún otro dermatólogo que no lo sea, que no salen en el libro, pero sea eso. Entonces, más bien, mi concepto de federación era más bien un símbolo de esta especie de institucionalidad respaldadora, de cómo a veces la institucionalidad establece una cierta jerarquía, un cierto prestigio, eh, a pesar de que puede ser algo tan intangible, tan efímero, como pasa en el libro mismo, ¿cierto? Se menciona la federación, que son federados, que la federación, pero no está, no aparece. Siempre me ha gustado ese concepto del cómo las instituciones adquieren tanta solidez, a pesar de que al final del día son las mismas personas. Entonces de ahí surgía mi deseo de hablar de una federación, más allá de explayarme en ella, que no deja mucho misterio, más allá de las claves de que todas estas especies sean sapiens, y en cierto modo, ¿cierto? Sabemos que hay un rol de la humanidad en quizá cómo se ha configurado la jerarquía de este universo. Eh, Así que eso, para ir el paciente con las cosas en el codo. Vamos. Ya, mira, para el mismo paciente, que Ah, tiene muchas preguntas, ya. dice que esta es una consulta más del world building. ¿Cómo Mm, hacen las demás especies de la federación para tener la misma medicina? Dice que le causa curiosidad cómo mm. astronauta era conocedor de la medicina humana. Bien, bueno, vamos a tratar de no hacer spoilers con esto, pero ahí la clave realmente es fijarse en el detalle del por qué son sapiens. Yo creo que no puedo decir tanto spoiler para responder eso, pero el por qué lo de la medicina, esa es la clave. El que son todos sapiens y el cómo se han gestado estas otras especies. Y con respecto a por qué su compañera loxonauta, bueno, que hay que pensar que como loxonauta, por supuesto, también escogí esa especie, la araña rinconceto, la Loxoceles laeta, porque es propia de acá, de estos territorios. Bueno, la araña rincón, cierto, acá en Chile. Pero viene a ser eso. Por eso la loxonauta no es una personaje tan ajena. Al final del día también es una cono sureña, como decía Martín con este concepto de cono sur. Que también a todo esto no lo menciona más, pero es una idea que me encanta también, me fascina. Así que por ahí van las claves. Por ahí van las claves. Voy a hacerte una pregunta yo, si es que me permiten. ¿Ya? El, eh, tomando lo que comentó Martín, lo de el cono sur, Mm. ¿qué crees tú que es, a ver, cuán crees tú que es importante el,
el tener una ciencia ficción más sureña, más localizada, más América del Surcista, que esta ciencia ficción parta desde aquí hacia el mundo. ¿Qué Esta es es la lo que pregunta piensas? como desde adentro de la editorial. Sí, por Eh, supuesto. a mí, bueno, a ver, por dos lados. Una parte, a mí así pensando en lo que el sur, yo en general, en conversaciones del día a día, cuando uno conversa a veces de la situación mundial, yo siempre me he sentido bastante feliz de que me haya tocado ser de esta región a nivel mundial. Sé que el concepto Latinoamérica es un poco grande, amplio, pero en la subdivisión del Cono Sur le tengo harto cariño a esta región. He tenido la oportunidad de vivir afuera, por lo tanto, eso también me permite anclar esa emoción. Y además, porque siempre le tenía un cariño, yo creo que por la literatura misma, a Argentina. Quizá no tengo una explicación muy racional, pero siempre me ha gustado este concepto, este cono sur. Eh, Así que desde ese lado, claro que me gusta el trabajo de identidad compartida con sus respectivas diferencias, por supuesto. De ahí el lenguaje que ocupo en el libro mismo. Exacto. Y respecto a la ciencia ficción misma, la literatura fantástica, yo creo que sí, o sea, es más entretenido, creo yo, es más ilustrador, es más revelador, ocupando una palabra que también ocuparía Martín, permite que surjan ficciones orientadoras con respecto a la realidad local. Eh, y también lo que comentaban, a veces uno cuando lee ciencia ficción en español, em, quizá por un poco la influencia anglosajona o por ciertas características del género, claro, se siente esta como solemnidad que a veces no es tan necesaria. Entonces, trabajar textos o trabajar ideas que si bien son globales, pero que conservan este regionalismo, a mí por lo menos sí me gusta trabajar en ese concepto, sí me gusta ver cada vez más libros con esto, sobre todo en Chile, ¿cierto? Yo creo que estos últimos años hemos tenido una explosión de literatura fantástica, particularmente Exactamente. ciencia ficción, y disfruto mucho que tengan esos elementos locales. Yo creo que uno tiene que perderle el temor a, hoy día creo que vi en Facebook por ahí alguien que comentaba, ya no me acuerdo quién, pero que decía, por ejemplo, cómo en Argentina ocupan su español rioplatense sin mayor temor cuando escriben, cuando hablan, etcétera. Mientras que un chileno, por ejemplo, sí es más temeroso de la forma que habla, por ejemplo, dice, ¿cómo estás? Pero en un contexto formal uno se transforma al tiro al ¿cómo estás? Lo mismo al escribir un diálogo, y sabemos que para el chileno nos es más natural hablar como hablamos, soltando la S, Exacto. todo ese tipo de elementos. Entonces yo creo que hay que ir soltando la mano o atreviéndose a hacer más diálogo con nuestro español, que tiene nuestra propia variedad, nuestra propia... Eso. No sé si tú también estás de acuerdo, Michel. Yo en lo personal me cuesta escribir a los Los chilenos, pero, chilenitos. Es difícil, si pero esa es la cosa, claro, porque trato, sí, esa cosilla, como pensar que nuestro español está malo, o que es como informal, vulgar, pero no, exactamente. es como hablamos quizás. No sé si, No sé si Verónica tiene más preguntas. o qué opinan, yo quiero saber qué opinan los No, o sea, doctores. yo, yo, yo me quedé claro, me quedé un poco pegada con eso también de los doctores, de los dermatólogos, y, o sea, tengo dos últimas preguntas, ya con eso ya yo me callo. Que en el fondo esa burla hacia la dermatología en cuanto a que sería una especialidad muy cómoda de ejercer, poco importante para la salud de las personas, dice, ¿no es cierto?, que se conecta poco con las otras especialidades médicas, que se debería estudiar en, no sé, en 2 años, 3 años, en vez de estudiar 7 años medicina, bueno, en fin. Y que todo Eso me se dolió. soluciona con lo mismo, ¿no? Como con el antinicoico en crema o el corticoide en crema. Eh, ¿Estás desahogándote de alguna manera o enfrentándote a esa caricatura? ¿Cómo lidia cotidianamente Nardo Espinosa, no autor, ¿no? Con este tema todos los días, ¿no? O sea, como que me interesa mucho el tema como del trauma o qué sé yo, como para inspirar un poco lo literario. Esa es una pregunta, y la otra pregunta es que si no sigues con una saga, ¿con qué sigue Leonardo Espinosa? A ver, bueno, la primera pregunta es intensa,
porque yo creo que en el mundo médico existe mucho de ese trauma que uno se guarda nomás y que lleva como la propia cruz. Eh, pero no sé si desahogo es la palabra, porque yo siempre cuando reanalizo esta novela siempre pienso que puede ser satírica, pero siempre comento es apologética a la vez. Yo siento que en cierto modo igual retribuyo la importancia de la dermatología. Y en mi caso, si bien a mí siempre he tenido este ideal de, por supuesto, ocupar en lo que uno escribe aquello que uno maneja, pero sin que termine siendo un reflejo de uno mismo, yo pensé que también lo había hecho eso acá, pero tengo algunos amigos que han leído el libro que me dicen, pero sí, claro, ¿no serán tus frustraciones estas? Digo, no, es Ítalo Calvino, es un personaje independiente, déjalo ser. Eh, pero por supuesto que tiene ese elemento mío de conflicto, en el buen sentido, creo yo. En el sentido de, a la vez, valga la redundancia la palabra sentido, como de búsqueda de un sentido. Y en cierto modo atribuyendo que la dermatología sí tiene un gran rol, de hecho, eh, pero que pasa más desapercibido tal vez. Y a la vez siento que el dermatólogo, de hecho también lo conversamos entre dermatólogos, muchas veces cumplimos un rol más de diagnóstico en la medicina misma. O sea, a veces a nosotros nos llaman y nosotros simplemente miramos y damos un diagnóstico y nos vamos. Y uno podría decir, chuta, ya eso vinieron, pero es que esa es la... Porque claro, o sea, porque uno a veces llaman al dermatólogo, pero es porque la dermatología en sí es muy intelectual en el contexto del abordaje. Eso es un manejo muy amplio, más allá quizá de lo que uno hace de la imagen del cirujano actuando ahí en vivo o del internista que está en el hospital las 24 horas del día. Eh, entonces, en cierto modo, claro, una frustración, pero a la vez una apología de ese trabajo un poco invisible, que a la vez creo yo lo que forja la personalidad de muchos dermatólogos. Así que a eso iba ese punto. Pero yo trato de verlo como no, trato de extrapolarlo a mí, siempre me gusta hacerlo, que yo creo que no se puede. Pero bueno, y con respecto a con qué sigo yo ahora escribiendo, bueno, complejo, no lo sé tan bien. Sé que se vienen varias participaciones en antología, pero los que escriben saben que no es lo mismo, ¿cierto? Participar en una antología es satisfactorio, pero no es como cuando uno saca su propio libro. Eh, Así que por ahora tengo un proyecto guardado que está trabajando, sí, pero está ahí. Es muy regional también. Pero por ahora yo creo que lo que se viene, si alguien quiere seguir como lo que voy a hacer ahora, lo más nuevo es una antología que se va a publicar en Estados Unidos, que esa me tiene muy contento, estoy muy emocionado con eso, porque es mi primera publicación profesional en Estados Unidos. Y es un libro de ciencia ficción política, lo cual cuando me invitaron igual me asusté un poco, por lo que conlleva la exposición cuando uno empieza a transparentar ideales quizá, pero al final terminé escribiendo más de la realidad chilena como una especie de lograr meterlo en los mundos gringos. Así que de ese libro en lo que se viene, yo invitaría a los que están acá presentes, por si quieren también ir a buscarlo, ir a ver en qué está, porque estamos trabajando en hartos proyectos, y eso se viene de mí. Veamos qué va a pasar de aquí al 2020, en que termine, sé que se me ocurra algo más. Mitchell a veces me invita a hacer proyectos y me activa y me tiene 3 días sin dormir, porque así funciono yo no soy de esos escritores con rutina. Siempre lo he querido, pero nunca he podido. Yo soy de ese escritor que si se me viene una motivación, no, si me motivan con algo y me viene la idea, no voy a dormir en una semana y después lo haré. Pero así funciona en general, ráfagas meas maníacas. Pero así que no sé qué vendrá a posteriori, pero por lo menos con este libro igual ya descanso en el sentido de satisfacción personal. Mira, hay una pregunta aquí de Cristian Mateluna. Cristian Mateluna dice que, a ver, le llamó la atención el lenguaje, que ya lo dijiste, sale con naturalidad y se siente local, pero coincide en lo difícil que es escribirlo. ¿Dónde radica la incomodidad del lenguaje? Bueno, Cristian Mateluna, que también es escritor, así que me imagino que por eso también pregunta con la dificultad de hacerlo. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, mi papá, que es mi lector desde el día 1, y que me lee todo, por supuesto, cuando yo le mostré este libro, él me decía, oye, pero él me comentó, me dijo, ¿se puede usar este lenguaje en un libro formal? Y yo le dije así como, uno puede hacer lo que quiera en un libro, en verdad. Pero él me con curiosidad real, así como, oye, pero
pero se puede, así como si yo escribo ¿cómo estáis? En vez de ¿cómo estás? Me decía, ¿te lo van a aceptar en una editorial? ¿Estará mal escrito? Entonces yo creo que de ahí viene, que en la idiosincrasia chilena asumimos que hablamos mal. Y yo creo que de ahí surge todo, de la idea de que estamos mal, de que es un español que no se entiende. Entonces yo creo que tenemos esa semilla tan adentro que por eso da cosa o como da vergüenza, o uno piensa que a lo mejor no tiene la autoridad para escribirlo, lo van a ver mal, van a pensar que estoy escribiendo mal, que no sé escribir. Y bueno, a mí también me pasó, lo confieso, o sea, llevo harto años escribiendo y yo creo que cuando partí jamás lo había hecho, porque también me había dicho, van a pensar que tengo mal o que no sé hacerlo. Ahora que ya estoy más, que he soltado más la pluma, dije, ¿qué tanto? Veamos qué pasa. Y porque sabía que era una invitación de Mitchell, entonces una editorial que yo sabía que teníamos el contacto y que no me iban a decir después algo. Pero yo creo que de ahí viene, yo creo que de ahí viene, de esa idiosincrasia bien local, de que yo creo que los chilenos todavía tenemos esa cosa media introvertida, media temerosa, que con respuestas más como, somos medio agresivos, yo creo por eso mismo. No, nos falta liberarnos, nos falta quizás soltarnos más y creernos el cuento en cuanto a lo cultural. Yo siempre he esperado eso, que Chile se atreve a exportar cultura, a exportar ideas, a diferencia del Cono Sur y lo de Argentina, que yo creo que los argentinos exportan su cultura a como venga. Exactamente. Y bien. Así que yo creo que es eso, es ese proceso. Bueno, yo Es el tenía que ego. haber argentino aquí, ¿ves? Tenía que haber argentino. ¿Tienen alguna consulta? A ver qué opinan desde Argentina con el español chileno escrito. Claro, eso. Martín va a decir, no, está mal escrito, está mal escrito. Está mal escrito. No. Nosotros nos reímos mucho del español chileno. Nos reímos porque nos cuesta entenderlo. Todos se ríen. Sí, sí. Sí, sí. Pero no, todos los españoles, todos, digamos, los españoles, los que venimos de las colonias españolas, tenemos esa idea, ¿no? de un idioma que parte de algo que está mal y que recién ahora en los últimos años, ¿no? Es como que se está empezando a cambiar. Yo me acuerdo cuando era chico y estaba en el colegio, que nos enseñaban las conjugaciones verbales con el vosotros, ¿no? Y era como, tipo, no, o sea, que es diferente de, está bien que sepamos, ¿no? Pero diferente es no incluir la versión que uno usa, ¿no? La segunda persona del plural que uno usa. En todo caso, incluir las dos. O ver que también existe la peninsular. Creo que ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? de cómo nos sembraron en la cabeza esa supuesta inferioridad. Creo que eso está cambiando, pero bueno, me parece que lo que importa más en eso es que faltan más nexos de conexión entre Argentina y Chile. Porque esta cuestión de no entenderse, ¿no? Medio en broma, medio en serio, ¿no? Tiene que ver con que en realidad falta comunicación, ¿no? Porque en la medida en que haya más comunicación, eso finalmente se integra, se termina absorbiendo. Pero bueno, creo que hay tensiones artificiales entre Argentina y Chile, ¿no? Que es como que ninguno de los países tiene digamos, los países, ¿no? ¿Qué son los países? Nada, ¿no? Pero que no terminamos de dar el salto, ¿no? Volitivo, ¿no? Ligado a la voluntad, ¿no? De dejar esos preconceptos de lado. Yo por suerte ya fui 2 veces a Chile y siempre me trataron hermosamente. Bueno, y de paso agradezco la invitación porque en los últimos meses 2 veces me cancelaron mi viaje a Chile, cuando ya era prácticamente un hecho. Primero para presentar mi libro, mi novela Los Cuerpos del Verano, que se publicó allá en Chile por Noctámbula, y cuando estaba por ir ahí en diciembre, por la situación del país con respecto a la furia del libro, bueno, al final no pudo hacerse el viaje,
y después iba a viajar para un congreso de inteligencia artificial, y con la pandemia también se suspendió, así que tengo un chile clavado en el cuerpo. Sí. Aquí por lo menos. Realmente tenía muchas ganas de volver, y las sigo teniendo, así que agradezco la invitación ya de por sí, como ya para continuar ese diálogo que no debería estar trunco nunca. Chicos, Pero quizás... aquí te hemos entendido todo lo que has dicho. Claro. No había ningún problema. De acá hacia allá se entiende, claro. Quizás llega más televisión argentina-Chile que Que al chilena-argentina. revés. Sí, Puede sí, ser, puede ser. cierto. La televisión en ese sentido es... Sí, sí. Lo que yo Chicos, decía, la exportación de cultura. Exportar. Sí, igual haciendo justo estaba como- pensando, sí. Ya sé que tenemos que cerrar, pero aprovecho para comentar eso, porque al fin y al cabo tenemos a No, Verónica dale. acá invitada, y yo estaba pensando qué bueno sería leerla, ¿no? Digamos, trabajamos cosas parecidas, ¿no? Y que esos vínculos, que bueno, yo justo le preguntaba antes de empezar la presentación, ¿no? Sobre gente tanto en Argentina o Chile trabajando temas así, que sería genial, y por eso estas presentaciones son tan fructíferas, ¿no? Porque podemos intercambiar textos, ¿no? Empezando, por supuesto, con el de Leo. Se generan redes, claro. Sí, Por supuesto, Exactamente, sí. desde la academia, dices tú, desde la investigación. Así que Sí, bueno, sí, de pues ambos ahí en la lados. Sí, claro. sí, sí. De ambos lados, y eso lo digo de corazón, ¿no? Tanto desde la ficción como desde el trabajo universitario de investigación. Sí. Sí. Y ahí hay otra cosa que le tenemos que agradecer a la pandemia, si es que hay algo para agradecerle, o al menos los cambios culturales. La posibilidad de hacer estas cosas a distancia, ¿no? Que si no, siempre son para la gente que vive en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? O la gente que vive en determinados barrios de Buenos Aires, ¿no? A ustedes les pasará lo mismo probablemente, ¿no? Y Mismo con que Santiago. este tema de... Cosas en Santiago. Sí. Con esto de la pandemia... Sí. Que te digo que de hecho yo estoy en Santiago ahora. Yo soy Claro, de mira. Me habrías hecho ir a Santiago un sábado, que no está mal tampoco. Sí. Sí. Ya, No, chicos. bueno, yo me sumo. ¿Puedo ¿Cómo? decir lo último, Michel? Antes estamos Sí, todos ahí dale. evitando que nos cierres. No, sí. Comentar, volver a agradecerle lo que decía Martín también. Yo por eso también pensé en ustedes. Bueno, en Verónica, yo tenía mucha ganas de volver a tener un encuentro como este, porque como decía al principio, cuando tuve la oportunidad de ir allá en Viña, a la sede de la Adolfo Ibáñez, la charla literaria, me gustó mucho. Y siento que a veces uno, cuando se acostumbra mucho a un solo círculo, se le cierran como cierto horizonte. Y para mí esa invitación siempre me recordaba como hay otros lugares también de gente hablando de estas cosas, y por eso quería como revivir esta vinculación. Así que me sumo a lo que dice Martín de la importancia de continuar estos enlaces, de continuar estas lecturas, diálogos. De hecho, de ti, Verónica, me había bajado un PDF que tengo pendiente leer de un paper tuyo. Aquí estaba buscando para acordarme el título, que dice de no solo divulgación científica y representación literaria de la vida extraterrestre en magazines chilenos. Eso lo encontré, Claro. lo tengo descargado. Pero sí, de todas estas cosas que a veces uno no lee, no conecta, y que creo que estos encuentros, nuevamente, como gracias a la pandemia, lo bueno que se puede agradecer, es que permite revivirlos, darles más fuerza todavía. Y ya sabemos que a futuro, cuando uno no se puede encontrar con alguien en físico, siempre están las plataformas y se puede hacer. Quizás uno no va a escapar, también lo que comentamos, de que ahora como que no hay tiempo de descanso porque ya no hay excusa, pero hay que saber calibrarlo y sacarle el mejor provecho respectivo. Exactamente. Ya, pues Así chicos, no me queda más que darles las gracias a Martín, darles las gracias a Verónica por aceptar esta invitación, por embarcarse también en este pequeño sueño, en este siege nuestro. Decirles a los que están conectados que pueden
adquirir con despacho a todo Chile y el mundo en www.siechediciones.cl. Ahí está el libro de Leo para que lo puedan adquirir y se los enviamos lo antes posible. Decirles también que todos los embalajes que ocupamos en el Siech son 100% compostables. Las bolsas, empezando por las bolsas, son compostables, la cajita y todo el embalaje en sí. No sé si quieres decir unas últimas palabras, Leo, para ir cerrando ya. No, bueno, ya les agradezco, lo mismo que les decía recién, agradecerles, feliz de que estén acá. Tenía muchas ganas de verlos, de conversar aquí con ustedes dos. Con Mitchell converso más, así que, pero con los que están aquí, Conversamos todos los días, da lo mismo. nosotros conversamos todos los días. Pero tenía ganas de verlos, así que, no, feliz, nuevamente. Y que ojalá más personas también disfruten el libro. Ah, me acordaba, como último saludo a Argentina nuevamente, para que se hagan una idea de los tamaños Pocket, que son como el de Laura Ponce, que es del mismo tamaño. Yo me acuerdo de la primera vez que tuve con la Laura, la primera vez que me llegó este libro dije, qué chiquitito, y ahora entiendo. Así que, ahora entiendo. Así que eso solamente, agradecerle nuevamente a todos los que han ayudado en el camino, a todo este proyecto, y que ojalá sigamos haciendo ciencia ficción. Martín, yo sé que va a seguir publicando más libros de ciencia ficción, me imagino. Así como él me puso el peso de la saga, yo le pongo el peso de que siga publicando ciencia ficción. con la nomenclatura que se le quiera poner al género, pero es. Ahí me gusta más, ahí me gusta más. Creo que es parte de nuestro trabajo, a medida que escribimos, tensar las definiciones de los géneros. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, ahí nos vamos a embalar en otra conversación, pero estoy de acuerdo. Yo creo que vamos a llegar a un nuevo norte con respecto a eso, así que comparto la visión calviniana. No nos hagan más difícil el trabajo a los investigadores. ¿Cómo? ¿Sí? Al revés. El trabajo a los investigadores. Claro, sí. Un maldito género, solo en un género. Así que bueno, gracias nuevamente. Es como diría James Joyce, es darle más trabajo a los investigadores. Darles trabajo durante 100 años. Exactamente. Ya, chicos, gracias. Te esperamos tu paper. Gracias a todos los que se conectaron. Bueno. Gracias a los que se conectaron. Y acuérdense que mañana tenemos lanzamiento igual a las 7 de la tarde. Roberto Sangüesa con El fruto de su vientre. Aquí está, El fruto de su vientre. Así que no se lo pierdan. Mañana por el mismo... a la misma hora y en el mismo canal como el Chavo. Así que estamos, chicos. Muchas gracias, se pasaron. Un gran abrazo a todos. Chao, chao. Chao, que les vaya bien. Chao. Nos vemos.